Muy buenos días, queridos seguidores, oidores, miradores y más de la Comuna de la Palabra. Nuevamente, como cada semana hago, me propongo presentar hoy otro programa dedicado a lo que denominé el shock del COVID. No puedo dejar de recordar que a pesar de que entramos en México a la fase 2 de atención para poder evitar el impacto desfavorable de la presencia de esta epidemia y pandemia, de señalar que se cumple una semana más y la mentira histórica sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, en México, sigue sin ser explicada verosímil y creíblemente. El Estado mexicano, representado por el gobierno en turno, no ha sido capaz aún de presentarlos con vida o de dar una explicación porque vivos los llevaron. Tampoco quiero dejar de enviar un fraterno abrazo y saludo a Angélica, que como ella sabe, ya 7 años estamos con la esperanza de que efectivamente aparezca con vida Viridiana, nuestra querida estudiante de la Facultad de Psicología, que fue desaparecida hace 7 años y algunos meses. No quiero dejar de decir que si el Estado mexicano vierte una información verosímil y creíble, seguramente Angélica podrá aceptar lo que se demuestre fiablemente y con evidencias, porque sin cuerpo o sin ella presente, porque viva la llevaron, no podemos admitir otra explicación. No quiero dejar de saludar a nuestros amigos en el País Vasco que nos siguen, el doctor Juan Carlos Arango, el doctor Diego Fernando Rivera, la Hiena de la Barrieta Landa. No quiero dejar de saludar a nuestro amigo el doctor Jordi Peña, que en Barcelona también se encuentran ellos en el momento. No quiero dejar de mencionar tampoco a quienes en Praga, nuestro querido colega y filósofo Antonín Kosic nos pueda seguir. Le enviamos un fraterno saludo a quienes nos siguen en otros países de la Europa y naturalmente de nuestra América Latina, al doctor Juan Jesús Güere Porras en Huancayo, Perú, a nuestros colegas de Santiago de Chile, de Buenos Aires, Argentina, a nuestros colegas de Puerto Rico, el doctor Walter Rodríguez Irizarry, a Rafael Olivera Runtas y otros colegas que nos están siguiendo como Roberto Valencia. No quiero dejar de señalar que he elegido el título del shock del COVID a propósito de que hace algunos días en un mensaje de su Facebook, el colega nuestro Víctor Hugo Sánchez Reséndiz en Morelos, México, sacó una especie de expresión casi catastrófica: prefiero la libertad a la eternidad. Esto generó una discusión entre varios personajes, porque él partía de la idea que el historiador israelí Yuval Noah Harari hubiese publicado en Homo Deus. Tampoco quiero dejar de señalar que el doctor Juan Jesús Güere Porras en Huancayo, Perú, ha dedicado un podcast, dos sucesivos, uno a las ideas de Yuval Noah Harari, Le mando un saludo a nuestro querido
doctor Antonio Puente, que está viendo el video desde los Estados Unidos, expresidente de la APA, otro saludo, porque para nosotros esta idea del doctor Juan Jesús Güere Porras era recuperar las ideas de Yuval Noah Harari y ayer de Noam Abraham Chomsky. Me voy a permitir señalar, antes de referirme a Yuval Noah Harari, por qué la elección, el shock del COVID. Hube elegido como título de esta colaboración y de esta presentación el shock del COVID, porque aún recuerdo muy vívidamente cuando en la década de los 70s, marcando la transición entre la década de los 60s y los 70s, precisamente en el año 1970, esas dos décadas nos marcaron a muchos de quienes vivimos el sueño, aún no realizado, de la transformación radical y definitiva de este modo de producción capitalista en su fase neoliberal, y que todavía da muestras de una inmutable duradera presencia, o como dijeran algunos, parece que goza de cabal salud, aun cuando en esos años decíamos se cae a pedazos, y hoy con el coronavirus algunos filósofos han dicho que esto demuestra la debacle del capitalismo y que va de caída. Difiero, no veo esa caída tan pronta. Para nosotros el sueño acariciado del socialismo, que para otros no lo fue, nos marca esa década como una década de luchas internas, ideológicas, culturales, sociales, políticas en diversos países del mundo. Opté por este título porque aún recuerdo vivamente un libro publicado en el año de 1970, El shock del futuro, un libro que leímos muchos y que a muchos nos impactó, escrito por Alvin Toffler y publicado por Penguin Random House. En la estructura del mismo libro, y voy a citar textualmente porque me parece que viene muy a tono con esta época, el autor define el término shock como un estado psicológico que afecta tanto a individuos como a sociedades enteras. En esencia, el libro trata de lo que le pasa a la gente que se siente abrumada por los cambios ocasionados en ese entonces, en el futuro por venir, teniendo como referente de ese futuro por venir el año del cambio de la década número 6 a la número 7 del siglo XX. Así como también la manera en que nos adaptamos a dichos cambios. El shock, prosigue Alvin Toffler, sobreviene a consecuencia de demasiado cambio en un periodo muy corto de tiempo. Clínica y neurológicamente hablando, el shock ocurre cuando no hay suficiente suministro de sangre y consecuentemente de oxígeno a los órganos y tejidos, y muy particularmente al encéfalo. Existen desde luego muchos tipos de shocks, económicos, políticos, culturales, etc. Sin embargo, aquí me refiero al shock psicológico, que se caracteriza fundamentalmente por expresarse como una confusión, como un estado confusional o falta de lucidez mental, pudiendo llegar a la pérdida de la conciencia, tanto en sentido fisiológico como en sentido psicológico. Alvin Toffler se sirve de esta expresión metafóricamente hablando para expresar el estado confusional de pérdida de lucidez mental o, en casos extremos, pérdida de conciencia, y no solo en sentido neurológico, ante los cambios vertiginosos que se auguraban para el futuro en el año de 1970. Hoy, decía Vicente Fox, presidente de México, en un debate con Cuauhtémoc Cárdenas, otro aspirante
a la presidencia en otro año, no tengo duda alguna de que las circunstancias han colocado a una gran parte de la humanidad y muy particularmente de nuestro continente, país y entidad federativa en un estado de shock, el shock del COVID-19. Ansiedad, angustia, desesperación, miedo, desorientación y quizá no lo percibimos aún con claridad, un estado confusional, masivo y personal que se nos muestra como una promesa de esta pandemia. Parece que la elección que hube hecho para el título de este breve ensayo y de esta breve presentación, retomando las ideas premonitorias de Alvin Toffler expresadas antes de iniciar el último cuarto del siglo XX, no son equívocas. Hoy, sin dubitativa actitud, nos encontramos en shock. No atinamos a encontrar las formas de resolver las grandes problemáticas que aquejan a la humanidad y que preludian una dulce certidumbre de lo peor. Como decían Edith Acton y Miguel Benayassar en su libro Esta dulce certidumbre de lo peor, para una teoría crítica del compromiso, editado por Nueva Visión en el año de 1993 en Buenos Aires, Argentina. Y nos invade como miasma abducente una epidemia que en muy corto tiempo se ha declarado pandemia. Tratando de limar un poco las aristas pesimistas del título, el shock del COVID número 19 y sus implicaciones semióticas y metafóricas, he elegido también un epígrafe mucho más optimista, como puede leerse en las obras de Yuval Noah Harari. He decidido dedicar por sus expresiones tanto al doctor Juan Jesús Güere Porras en Huancayo, Perú, como a Víctor Hugo Sánchez Reséndiz en Cuernavaca, esta reflexión, lo mismo que al doctor Joan Vendrell, porque a veces oscilamos entre la desesperanza y la indefensión. Y me parece que pese a que parezca más optimista ese epígrafe, debemos tomarlo con suma cautela. Ya veremos en la estructura de esta exposición cómo las ideas de Yuval Noah Harari, expresadas en su trilogía de Animales a Dioses 2013, Homo Deus 2015 y 21 lecciones para el siglo XXI 2018, publicados por Editorial Debate, que más que ser optimista es inequívocamente expresión de la muy buena voluntad del autor que hoy comentamos aquí. Quiero leer el epígrafe literal de Homo Deus para ver un poco esta idea. Dice Yuval: desde la edad de piedra a la era de vapor y desde el Ártico al Sáhara, toda persona en la tierra sabía en cualquier momento que los vecinos podían invadir su territorio, derrotar a su ejército, como si en la edad de piedra ya existieran ejércitos, masacrar a su gente y ocupar sus tierras. Mientras que en las sociedades agrícolas antiguas la violencia humana causó alrededor del 15% de todas las muertes, durante el siglo XX la violencia causó solo el 5%, y el inicio del siglo XXI está siendo responsable, dice Yuval Noah, de alrededor del 1% de la mortalidad global. En 2012, continúa, murieron en todo el mundo unos 56 millones de personas.
frioleramente dicho. 620,000 a consecuencia de la violencia humana. La guerra acabó con la vida de 120,000 personas. Hoy en México tenemos más de 120,000 muertos y desaparecidos con los gobiernos desde que en la década de los 90 empieza a instrumentarse este modelo neoliberal. Pero parece que las cuentas alegres de Yuval Noah no checan. Repito, la guerra acabó con la vida de 120,000 personas y el crimen con la de otras 500,000. En cambio, 800,000 se suicidaron y 1,5 millones murieron de diabetes. Naturalmente, vistos así los números y comparados contra la cantidad total de la población que tiene el planeta, nos parece que pese a que la pandemia del COVID-19 mediáticamente ha generado otra pandemia, la pandemia del exceso de información que nos apabulla, dispersa, diversa, confusa, contradictoria, y por el otro lado, la falta de información en la cual pueda creerse. Algunos tienen teorías conspiranoicas de la creación del virus para acabar con la gente mayor. Otros tienen la teoría de los laboratorios que se les escapa. Otros tienen teorías económicas. Sin embargo, como hubiera dicho quien hizo un fraude para llegar a la presidencia de México, Felipe Calderón Hinojosa, haya sido como haya sido, tenemos un virus, una pandemia y un impacto que, si bien en términos de letalidad es minúsculo comparado con la famosa gripe española, que ya dijimos no era española, ¿sí?, de principios del siglo XX, que mató muchos más. De hecho, después de estas ideas expresadas en ese esquema expuesto maravillosamente romántico por Yuval Noah, va a agregar en la introducción de su libro De animales a dioses que se propone presentar el proceso de humanización que muestra en una muy breve y romántica historia de la humanidad. De manera textual, nos dice el autor, revisaba el pasado humano y analizaba cómo un simio insignificante acabó rigiendo el planeta entero. Parece ser que hoy se discute ese reinado de la especie humana sobre la faz de la Tierra. Homo Deus, por su parte, expone una breve historia del mañana, entre comillas también, porque la historia nunca es del mañana. Lo que, dicho en palabras del autor, explora el futuro de la vida a largo plazo, contempla cómo los humanos podrían terminar convirtiéndose en dioses y cuál podría ser el destino último de la inteligencia y de la conciencia, que no del ser humano o de la humanidad. 21 lecciones para el siglo XXI, por su lado, se propone, según manifiesta Yuval Noah, centrar su análisis y exposición del aquí y ahora. Para ello, nos dice, voy a abordar los asuntos actuales y el futuro inmediato de las sociedades humanas. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo? ¿Cuáles son los mayores retos y opciones de hoy en día? ¿A qué debemos prestar atención? ¿Qué tenemos que enseñar a nuestros hijos? Aún no respondemos estas cuestiones y de manera súbita, inesperada o imprevista, según el estado de shock en que nos encontremos, percibimos una amenaza que pone en riesgo la vida y la permanencia de muchos de nosotros en el planeta. Pregunto, ¿deberemos dejar todo lo fundamental para atender solo y únicamente lo urgente? Según expone Yuval Noah Harari en el capítulo 19 de sus 21 lecciones, intitulado maravillosamente
y vivieron felices por siempre jamás. En De animales a dioses agrega que los últimos 500 años han sido testigos de una serie de revoluciones pasmosas. La Tierra se ha unido en una única esfera ecológica e histórica. La economía ha crecido de forma exponencial, no así su distribución, agrego yo. Y en la actualidad la humanidad goza del tipo de riqueza que solía ser propia de los cuentos de hadas. Sin embargo, el autor no nos dice qué entiende por humanidad, si entiende a los que poseen las grandes y amplias riquezas producidas en el planeta, que es una pequeña minoría, o se refiere a las amplias mayorías que carecen de esta riqueza y que tienen que luchar cotidianamente para no morir en el intento. La ciencia y la revolución industrial, agrega Yuval Noah, han conferido a la humanidad poderes sobrehumanos y una energía prácticamente ilimitada. El orden social se ha transformado por completo, como lo han hecho la política, la vida cotidiana y la psicología humana. Pero, pregunta Yuval Noah, ¿somos más felices? Las riquezas que la humanidad ha acumulado a lo largo de los últimos 5 siglos se han traducido en nuevas satisfacciones. El descubrimiento de recursos energéticos inagotables ha abierto ante nosotros almacenes inagotables de dicha. Remontémonos más atrás en el tiempo y veremos que los aproximadamente 70 millones de años transcurridos desde la revolución cognitiva, se referirá a la aparición de la conciencia humana, han hecho que el mundo sea un mejor hogar para vivir. ¿Fue más feliz?, se pregunta el recientemente fallecido Neil Armstrong, cuyas huellas permanecen intactas en la luna carente de viento, que el cazador-recolector anónimo de hace 30.000 años, o de aquel que dejó la huella de su mano en una pared en las cuevas de Chauvet, Lascaux o en España. Y si no es así, ¿qué sentido ha tenido desarrollar la agricultura, las ciudades, las monedas, los imperios, la ciencia, la escritura y la industria? Rematará esta idea Yuval Noah constatando que los historiadores no se plantean estas preguntas. No se preguntan, por ejemplo, si los seres humanos que habitaron Mesopotamia o Babilonia eran más felices que sus antepasados cazadores-recolectores. Mucho menos si el auge del cristianismo o el islam o el budismo se expresó en un incremento de la felicidad de sus adeptos. Lisa y llanamente Yuval Noah se interna dentro de los linderos de la especulación. Una vez comenzado el crepúsculo del amanecer, dijera el poeta Víctor Hugo, del tercer milenio, todavía solíamos interrogarnos sobre cuestiones similares. Después de varios millares de años, hemos llegado al punto en el cual distintos jinetes apocalípticos configuran los grandes problemas de la humanidad, a saber, las sociedades divididas en clases sociales antagónicas, la pobreza, el hambre, las enfermedades, las guerras y los grupos criminales desmedidos que ocupan un lugar cimero en la caja de Pandora, como constata en Homo Deus Yuval Noah. Muchos pensadores y profetas, agrega, concluyeron que la hambruna, la peste, léase las epidemias, y la guerra debían ser una parte integral del plan cósmico de Dios o de nuestra naturaleza imperfecta, y que nada, excepto el final de los tiempos, nos liberaría de ellos. A salto de mata, entre optimismo y pesimismo, entre frustración y esperanza,
entre abatimiento y voluntad férrea, apoyado en el bastón de la desesperanza prendida, Yuval Noah camina en shock. Por ejemplo, en el capítulo 1 de este libro, La nueva agenda humana, dirá categóricamente: en las últimas décadas hemos conseguido controlar la hambruna, no sé si en África, la peste, no sé cuál, porque ahora tenemos una peste que nos tiene apabullados, y la guerra. No sé si se puede hablar de lo mismo en Oriente Medio. Sin embargo, recula ante la evidencia de que tal acerto es insostenible, y más aún hoy que el COVID-19 ataca ferozmente. Desde luego, estos problemas no se han resuelto por completo, dice, pero han dejado de ser fuerzas de la naturaleza, incomprensibles e incontrolables, para transformarse en retos manejables. No necesitamos rezar a ningún Dios ni a ningún santo para que nos salve de ello. Sabemos muy bien lo que es necesario hacer para impedir el hambre, la peste y la guerra, y generalmente lo hacemos con éxito. Pese a que las 3 calamidades que se han referido aún están cobrando y cobrarán cantidades impresionantes e indescriptibles de vidas, erradicarlas es el primer punto esencial de la agenda que como sociedad tenemos. Pese a que no hay una democracia que valga, no la hay si el hambre, las enfermedades prevenibles y curables, las guerras, la pobreza y la exclusión social perviven como problemáticas que nos agobian. No habrá democracia que valga. Yuval Noah coloca como segundo punto de la agenda para la humanidad el derecho a la felicidad. Es sabido que hacia fines del siglo XVIII, por ejemplo, el filósofo inglés Jeremy Bentham apuntó que el bien supremo a buscar es la mayor felicidad para el mayor número de seres humanos, y concluyó que el único objetivo digno del Estado, el mercado y la comunidad científica, el mercado al cual nunca hemos ido nosotros a comprar, es indudablemente aumentar la felicidad global. La calidad de vida, el bienestar y los parámetros de evaluación de esta pasan a segundo término ante esta categoría subjetiva, psicológica y naturalmente personal, como lo es la felicidad. Por su parte, el economista y filósofo indio o hindú Amartya Sen, premio Nobel de Economía en su momento, reflexionando sobre las categorías calidad de vida, bienestar, igualdad de oportunidades y capacidades, muestra claramente que la valoración de la calidad de vida a través de la igualdad de oportunidades o de la felicidad, entendida esta como la sensación subjetiva de bienestar, pese a la adversidad de las condiciones materiales de existencia, es inadmisible. Es inadmisible la idea de que personas que viven en condiciones de pobreza extrema, en regiones geopolíticas con conflictos armados permanentes, personas que han perdido la integridad de su cuerpo en la guerra, etc., puedan ser felices. Asimismo, que personas que viven en países altamente desarrollados, con condiciones materiales de vida consideradas de buena calidad y cantidad, puedan ser infelices e incluso sentir que su vida no tiene sentido. En virtud de ello, Amartya Sen se propone que la capacidad efectiva de participar de los bienes generados por la actividad económica, así como la libertad de actuación efectiva en el entorno que le corresponda vivir, debieran ser los parámetros fundamentales de la evaluación de la calidad de vida. A mayor capacidad efectiva de participación y actuación, mejor calidad de vida. De modo muy peculiar, el sensei del cine japonés
Akira Kurosawa, en su película El camino de la vida, muestra nítidamente esta contradicción entre miseria, felicidad y sueños. Karl Marx, en su tesis 11 sobre Feuerbach, expresaba prístinamente: los filósofos no han hecho otra cosa más que interpretar de diversos modos el mundo, pero ya por anticipado de lo que se trata es de transformarlo. Con esta premisa, Karl Marx centra en el cenit la actividad práctica sobre lo real, y lo más cercano a esta es la capacidad efectiva de actuación y libertad. El poder real y efectivo de actuación sobre lo real, y de la misma manera el poder de influencia de los otros y sobre los otros para actuar sobre lo real debe ser el parámetro de evaluación. Actividad práctica, poder de actuación e influencia y capacidad efectiva son los tres criterios que cualquier Estado-nación que se precie ser democrático deberá privilegiar a la hora de determinar la agenda para el desarrollo de dichas naciones. En sentido opuesto, Yuval Noah, en sus 21 lecciones para el siglo XXI, privilegia el afrontamiento de las calamidades que nadie duda nos agobian en 5 desafíos: el desafío tecnológico, el desafío político, el desafío económico, la desesperación y esperanza, la verdad y la resiliencia. Entre los grandes problemas que afrontamos, no tengo duda de ello, podemos referir, además de la trilogía ya enunciada, hambre, peste y guerra, el terrorismo, la ignorancia, la migración y la ausencia de libertad. Empero, de manera asombrosa, Yuval Noah nos propone 3 alternativas para enfrentar estos grandes problemas. Primero, la educación. Segundo, no me deja de asombrarnos, imprimirle significado a la vida. Cuestiones que ya planteaban en su momento el psiquiatra Viktor Frankl y el psiquiatra Bruno Bettelheim, cuando en su tiempo analizaron cómo sobrevivir al aislamiento, a la tortura y a los campos de concentración. Y el tercero, lo más dramático, no quiere decir que sea insostenible, la meditación. Como podemos apreciar, y una vez realizados sus extensos análisis y narraciones casi extraordinarias, como hubiera hecho Edgar Allan Poe, concluye de una manera mágica y maravillosa. Por ello podemos concluir de la interpretación de la obra del afamado y ampliamente difundido Yuval Noah, no quedan más que narraciones, reitero, extraordinarias para afrontar los grandes dilemas de la humanidad. Ahora bien, pese al carácter subjetivista, voluntarista y de buena fe que Yuval Noah plantea, y considero limitado y desacertado, romántico, de sus propuestas de solución a los grandes dilemas y problemas esenciales que como humanidad enfrentamos, ni nosotros como humanidad, y lo sostengo abiertamente, ni nosotros como humanidad, ni los problemas esenciales que como unidad afrontamos, quedaremos sepultados bajo los escombros del COVID-19, que nos ha plantado frente a una emergencia que, por ser tal, pasará sin dejar estragos insuperables. Pasará como lo han hecho otras calamidades que a lo largo de la historia han pasado. Pasará. Y una vez ida, nos daremos cuenta de que la tormenta no ha enterrado los grandes dilemas que demandan de nosotros una respuesta colectiva, participativa, plural, incluyente, democrática y sobremanera no fragmentada
en naciones, estados, países o regiones. Ni nos han enterrado aún, ni nos enterrarán como humanidad. Hasta aquí la primera parte de estas ideas en torno a los presupuestos de Yuval Noah. Regresando al shock del futuro de Alvin Toffler y el shock del COVID-19, no podemos dejar de recuperar un conjunto de ideas que merecen ser retomadas para afrontar los problemas que hoy parecen agobiarnos, que hoy parecen ponernos en el cadalso o en la picota, y que seguramente más pronto que tarde nos daremos cuenta que ello no era así. Ya señalábamos que hoy uno de los problemas que tenemos es el de la excesiva información que existe respecto al fenómeno del COVID-19. Y la amplia mayoría de esta no es oficial, la amplia mayoría de esta es contradictoria en diversos niveles de análisis, confusa y naturalmente conduce a que en este estado de shock o estado confusional no atinemos, uno, a una pregunta que requiere respuesta. ¿A qué tipo de información podemos creer o no creerle hoy? Pensemos una. El doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Educación de Salud en México, ha conducido sistemáticamente las conferencias de prensa vespertinas a propósito de informar sobre el estado que guarda la situación con respecto al COVID-19. Sistemáticamente ha dicho que su sana distancia es fundamental, las medidas de higiene, porque aún no existe vacuna alguna que nos permita decir podemos prevenir fenómenos como el COVID-19. No lo existe. Sin embargo, existe la vacuna contra la tuberculosis y contra la poliomielitis y el sarampión, y siguen existiendo casos de tuberculosis, poliomielitis y sarampión. Parece ser que no basta con el descubrimiento y creación de vacunas, cosa que Jenner Edwards hizo ya desde el siglo prácticamente principios del 20, inventar la vacuna contra la viruela, precisamente, extrayendo la pus de pústulas de vaca, por eso se llama vacuna, por su origen vacuno. Y sin embargo sigue habiendo poliomielitis, sarampión, tuberculosis. La pregunta es, si ya existe la vacuna, ¿por qué la hay? Parece ser que entonces nuestro sueño nos lleva a no darnos cuenta que, por ejemplo, hoy la China ha informado que ya tiene una propuesta de vacunas para investigar en humanos. Lo mismo ha hecho Estados Unidos, lo mismo ha hecho España. Parece ser que la competencia es por quién gana el mercado de la industria químico-farmacéutica para la vacuna, aunque no solo ello. Segundo, los antivirales para el tratamiento de las reacciones del organismo al virus. Tanto China como Cuba, como Estados Unidos, como España, como Italia, informan de que están en fase experimental diversos tratamientos para ello. Parece ser que la versión utilizada en el estado confusional en que estamos es de naturaleza médica y no sociocultural. Es decir, hasta ahora no se ha hablado del análisis de la estructura del comportamiento psicológico y cultural, tanto masivo como personal, para afrontar de la mejor manera no solamente el distanciamiento físico, no solamente el aislamiento físico, no solamente su sana distancia y las consecuencias que ello implica, sino sobremanera, reitero,
existiendo vacunas para tuberculosis, para sarampión, para poliomielitis, ¿por qué sigue habiendo casos en ciertas regiones? No basta la vacuna, no basta la medicina. Hay que transformar estas visiones unilaterales y parciales e involucrar otros elementos de naturaleza psicosocial, de naturaleza histórico-cultural y de naturaleza psicológico-personal. Considero, por otro lado, que, por ejemplo, en mi experiencia personal de vida, soy un sobreviviente de la última epidemia masiva de polio y sarampión, la que entre la década de los 50 y 60 tuvo una letalidad de prácticamente el 70%, y ello significa que de cada 100 personas que les dio poliomielitis y sarampión en esa época, murieron 70. Soy de los 30 que sobrevivimos. A partir de la sobrevivencia le dijeron a mi madre que no iba a sobrevivir más de 20 años, porque el pronóstico era reservado. En esa época a mi hermana le dio una neumonía atípica para esa época, y me contó mi madre que desesperada acudió a la Virgen de Guadalupe, a la basílica, y le pidió que le hiciera el favor de llevarse al niño y dejar a la niña. El resultado fue a la inversa, dejó al niño, o sea, a mí, y se llevó a la niña. La pulmonía o la neumonía, por las razones que fueren, la poliomielitis y el sarampión no nos mataron a un 30%. Después, como no había modo en condiciones de pobreza de atender a un niño en estas condiciones, viví internado 10 años en lo que hoy son las instalaciones físicas del Hospital Germán Díaz Lombardo, con otros compañeros que formábamos parte de la legión denominada por Torcuato Luca Di Tena, los renglones torcidos de Dios. Ahí viví 10 años, de 1960 a 1970, con personas ciegas, sordas, paralíticos cerebrales, con síndrome de Down, con secuelas de polio, etc. Y nos dimos cuenta que lo más normal para nosotros éramos nosotros, y que lo anormal eran los otros que no son nosotros. Y sin embargo, nosotros y los otros construimos una barrera simbólica llamada normalidad. Y contra los pronósticos, la mayoría de los que vivimos en ese internado, además de haber sobrevivido, más de la mitad de los que estábamos ahí, éramos 40, a las epidemias de polio y sarampión, hoy somos adultos, salvo los más adultos que yo, que ya fenecieron por otras razones que no tienen que ver con el coronavirus. Y debo decir que a veces es nuestra actitud ante la vida la que nos impone esa desesperación, esa angustia y ese miedo, que en estas coyunturas, además del riesgo, no nos deja vivir tranquilos. Nos adiciona un problema más, la frustración. No puedo hacer lo que quiero. Lo real es que no nos han impuesto esta distancia física. Nosotros asumimos voluntaria y deliberadamente esta, porque consideramos que es una buena opción para evitar contagios masivos en tiempos cortos de tiempo y abatir los sistemas sanitarios que no se darían tiempo ni capacidad para afrontar los dilemas de salud pública que demanda. Esto implica toma de conciencia social, no implica decir, me va a dar a mí ya me dio y no me morí. Y el pronóstico de la muerte. Hacia el año de 1968 mi madre tuvo el 7º de sus hijos vivos, porque otros 3 se habían muerto. Desde que nació, 7mesino o prematuro, con un daño cerebral masivo por una hipoxia secundaria a un problema de nacimiento, una cardiopatía congénita, no le dieron 2 horas de vida.
Ese muchacho que no tenía pronóstico de hablar, caminar y más, hoy tiene más de 50 años, trabaja, lee y escribe y tiene un buen nivel intelectual, pese a una deficiencia intelectual. Parece ser que los pronósticos, como luego suelen preguntarle los periodistas a Hugo López-Gatell, y tenemos las suficientes respiradores para atender la demanda de la fase 3, pues si queremos reducirla, la cantidad de respiradores van a ser necesariamente menos. Lo cual quiere decir que si actuamos en consecuencia hoy, no podemos pensar de que la cantidad que necesitaremos será tal, porque probablemente no sea así si actuamos de una manera. En esencia, el poeta Manuel Acuña, mexicano, en su poema En Paz, decía: porque al final de mi rudo camino me di cuenta que fui el arquitecto de mi propio destino, que si coseché miel o hieles, fue porque puse hiel o miel en las cosas, amé, fui amado, etcétera, etcétera. No cabe duda que si reconocemos que somos como seres humanos activos y no solamente pasivos, está demostrado histórica y biológicamente que todos los seres vivos transforman la naturaleza, incluso los virus, como se ve, pero no lo hacen deliberadamente, consciente y voluntariamente. La diferencia de nosotros con ellos es que nosotros, consciente, voluntaria y deliberadamente, hemos decidido afrontar colectiva y socialmente esta calamidad. Y hemos decidido afrontar lo que es normal: ansiedad, angustia, desesperación, miedo, falta de credibilidad en las cosas, ¿sí? Pánico a veces. Y nos hemos dado cuenta que estamos también dispuestos a afrontarlo, porque lo mejor es no darse por vencido ni aún vencidos, no sentirse esclavos ni aún esclavos, porque aún tenemos no solo la voluntad, no solo la fortaleza y la certeza, también la seguridad de que hoy contamos con más recursos que hace un siglo no contábamos. Hoy contamos con más recursos que hace medio siglo no contábamos nosotros para enfrentar estas consecuencias de ciertas epidemias. Hoy nos tenemos a nosotros. Y si son Ana Frank, se la pasó encerrada un buen rato. No solo Ana Frank, Víctor Frankl, Bruno Bettel, Franco Basaglia, Antonio Gramsci, Nelson Mandela y otros lo han hecho. Ni modo que no podamos. Tengo la impresión de que en nosotros está la posibilidad de romper el distanciamiento físico con el acercamiento social, empático, afectivo, emocional e intelectual. Metas comunes por diferentes vías y por diferentes medios. Para cerrar, no quiero dejar de enviar saludos a todos quienes nos estuvieron viendo y escuchando. En Colombia, Yuli Gijén, por ejemplo, Marluz Sendejas, Fanny Leal, el mismo Enrique T., un colega que tiene que salir a trabajar, Diego A., que ha tenido que salir a trabajar por cuestiones de censo, Damián Arismendi y otros que nos siguen. No quiero dejar de reconocer que contamos todos con nosotros, porque si no contamos con nosotros, no contamos con nada. Nos tenemos todos para servir, porque si no servimos sirviéndonos, no servimos para nada. Hasta la próxima.